Buenas tardes, contador. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, todavía en mi trabajo. Yo muy Ok, poco puedo interactuar, solo escucho clase y luego vuelvo a repasar. no se preocupe. Yo ahorita grabo la clase. Bueno, ya está grabando, ya César la está grabando y ahorita doy la clase y usted después la escucha. Deje compartir pantalla. Sí, muchas gracias. Bonita tarde. Bien, vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a ver la norma B3, que es la norma del estado de resultados integral. A partir de la clase de hoy, vamos a empezar a ver los 4 estados financieros básicos que tiene que presentar cualquier persona moral o cualquier empresa lucrativa. Los 4 estados financieros son el estado de resultados integral, el balance general, el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujo de efectivo. Cada una de estas normas, cada uno de estos estados financieros tiene una norma de información financiera que viene en su libro que ustedes tienen. Yo no voy a ver ahorita el libro, tengo unas presentaciones listas para que sea un poquito más amigable, más allá de la lectura. Obviamente, estas presentaciones también las voy a subir con César para que ustedes las bajen y las puedan correlacionar con la norma. Voy a compartir pantalla y empezar con la norma B3, estado de resultados integral. Ahí nada más me pueden confirmar si se ve ya la pantalla que estoy compartiendo. Sí, contador. Bien, entonces vamos a ver la norma B3 que tiene por nombre estado de resultados integral. En el pasado, muy pasado, se llamaba también estado de pérdidas y ganancias. Obviamente este nombre ya no es el nombre oficial. El oficial es estado de resultados integral. Y vamos a empezar. Al término de esta explicación, ustedes van a ser capaces de establecer las normas generales para la presentación, conocer la estructura del estado de resultados, los requerimientos mínimos y el contenido de las normas generales de revelación. Por lo tanto, ¿cuáles son los subtemas que vamos a ver? Las generalidades, las normas de presentación, los aspectos generales, la clasificación de los costos y gastos, las normas de revelación y algunos comentarios. Por lo tanto, hablando de la introducción o generalidades, el estado de resultados integral sustituye
o esta norma B3 sustituye a la norma anterior B3 que solo se llamaba estado de resultados. Entonces aquí hay un cambio y esto viene en la norma o en el nuevo marco conceptual que ya vimos en el párrafo 30 o capítulo 30. Asimismo, en el capítulo 40. Bueno, esto de las modificaciones no lo voy a ver porque pues no tiene caso. Hablando ya de las normas de presentación, dice que nosotros vamos a conocer la opción para la presentación de estados de resultados, que puede ser en uno o dos documentos. Vamos a conocer su estructura, vamos a conocer los periodos en los que se debe presentar y que ustedes deben de saber que cuando menos se debe presentar un estado de resultados cuando menos al año, uno al año. Y vamos a conocer la clasificación de los costos y los gastos. Hablando de los elementos del estado de resultados, ¿cuáles son? Pues tiene 3 elementos: los ingresos, los costos y los gastos. Y si nosotros le enfrentamos al ingreso, los costos y los gastos, pues ¿qué vamos a obtener? El resultado del ejercicio. Por lo tanto, este estado de resultados integral es parte de los 4 estados financieros que una empresa debe presentar. Y ahí en pantalla están los 4 estados financieros, que son el estado de resultados integral, el balance general, el estado de flujo de efectivo y el estado de variaciones en el capital contable. ¿Cuáles son los elementos o siguiendo con los aspectos generales? El estado de resultados integral se fundamenta en el postulado básico. Acuérdense que cuando vimos el capítulo 20 en la clase pasada del nuevo marco conceptual, hablaba de los postulados básicos, y uno de los postulados básicos es la asociación de los costos y gastos con los ingresos que se generan. Por lo tanto, al enfrentar los costos y gastos contra los ingresos, pues ¿qué vamos a obtener? Pues un resultado, una utilidad o una pérdida. Y obviamente se deben enfrentar esos costos y esos gastos con los ingresos del mismo periodo. Bien, ahora bien, nosotros también, conociendo el marco conceptual, en el capítulo 30, hablando de las necesidades y objetivo de los estados financieros, pues obviamente nosotros debemos conocer cuál es la necesidad de información que tiene la empresa para poder proporcionar la información que le sea suficiente o necesaria. Bien, aquí en esta diapositiva nos dice lo que acabo de comentar de la asociación de los ingresos y costos contra los ingresos de acuerdo a este postulado que ya vimos la clase pasada. De igual manera, lo que ya comenté de la necesidad o características, necesidad de los usuarios. Al elaborar un estado de resultados integral se debe presentar estas partidas a menos que haya una NIF que diga lo contrario. ¿Cuáles son esas partidas? Pues obviamente nosotros debemos de reconocer si hay un cambio contable o corrección de error, tenemos que irnos hacia el momento en que sucedió. Entonces, esos son excepciones. Ejemplo, si yo voy en mayo y hay un error en enero, pues tengo que irme a enero a corregir enero. ¿Para qué? Para que yo no puedo decir, pues estoy en mayo, pues lo contabilizo en mayo porque fue algo que me faltó de enero. No, porque entonces no asociaríamos o el resultado no sería del mes correspondiente. Por lo tanto, un ejemplo, si nosotros vendimos o tuvimos 10 facturas de venta y solo contabilizamos 9 en enero y nos faltó una de ingreso, y seguimos con febrero y con marzo y con abril y con mayo y nos damos cuenta que en enero nos faltó una factura de contabilizar, no podemos contabilizarla en el mes de mayo. Tendremos que irnos al mes de enero, esto de conformidad con la norma B1
cambios contables y correcciones de errores. Esta norma nos dice que tenemos que irnos al periodo o mes en que ocurrió dicha operación. Bien, si vemos ahí en esa diapositiva, pues es más o menos la estructura del Estado, obviamente partiendo de qué, del lado superior izquierdo, de las ventas o ingresos netos, menos costos y los gastos, más menos el RIF. ¿Qué significa RIF en términos de la norma B3? Es resultado integral del financiamiento, para que no se confundan con el régimen fiscal. Muchos de nosotros cometemos el error de creer que es el régimen de incorporación fiscal y no, es resultado integral del financiamiento. Entonces, si nos vamos de la parte superior izquierda hacia la derecha y le damos hacia abajo y luego hacia la izquierda y luego vamos a terminar en esta parte. Y esa es la estructura o seguimiento de un estado de resultados. Por lo tanto, lo primero que vamos a obtener son las ventas netas o ingresos netos. Después de ello, vamos a obtener la utilidad bruta. Ahorita les voy a poner un formulario del estado de resultados para que vean esto en fórmulas. Es más, se los voy a poner de una vez para que no se confundan, aunque dejen leer y luego pongo el formulario. Primero, lo que vamos a obtener son las ventas o ingresos netos, después los costos y gastos, más menos costos y gastos, más menos RIF, y vamos a llegar a la participación o pérdida neta en otras entidades. Obviamente, si es que la empresa tiene acciones o participación en otra empresa. Ejemplo, A tuviera acciones en B, pero no es el caso. Vamos, lo contempla el formato, pero no quiere decir si una empresa con lo normal, pues no va a tener acciones en otra empresa. Si lo tuviera, tiene que reconocer la participación, ya sea en la utilidad o pérdida que la otra empresa tiene. Y esto es cuando A es dueña de B, y entonces tenemos que reconocer la participación que tenemos en B. No es muy común, pero lo contempla la norma. Y de esta manera vamos a llegar a la utilidad o pérdida de operaciones continuas. ¿Por qué se llaman operaciones continuas? Bueno, pues es la operación de la actividad preponderante. Y si es que hay operaciones discontinuas, las tenemos que poner. Pero fíjense, les soy honesto, ¿cuándo vamos a tener una operación discontinua? Cuando la empresa entra en un periodo de disolución y liquidación. Cuando la empresa está en negocio en marcha, pues no vamos a tener operaciones discontinuas. Y de esa manera vamos a llegar al resultado integral. Perdón, es que le muevo aquí y se mueve, está muy sensible. Y vamos a llegar al resultado integral. De cierta manera, nosotros esto lo hemos hecho siempre y lo voy a poner ahorita en un formulario que tengo aquí presente para que ustedes lo vean. Esto que está aquí, bueno, yo lo voy a poner aquí. Aquí tengo formulario del estado de resultados. Y lo que viene ahí en ese cuadro que ahorita vimos, bueno, pues nos dice, ¿cuál es el primer punto que hay que ver de un estado de resultados? O el primer resultado, ventas netas. ¿Y cuál es la fórmula de ventas netas? Ventas menos devoluciones y rebajas sobre ventas. Si se fijan ustedes, aquí ya se convierte en un poco más amigable que lo que dice la norma. Porque allá no nos dice la fórmula. Aquí sí se la estoy poniendo. Y luego, mi segundo resultado es la obtención de la utilidad bruta. ¿Y cómo obtenemos la utilidad bruta? Las ventas netas que obtuvimos en el resultado anterior
menos el costo de ventas. Después de ello, vamos a determinar el resultado de operación, que es la utilidad bruta menos los gastos de operación. Obviamente no hay una cuenta que se llama gastos de operación. Aquí, ¿cómo se integra o cómo se determinan los gastos de operación? Bueno, para ello determinamos el resultado 3A, que es los gastos de operación es igual a gastos de venta más gastos de administración. Por lo tanto, para poder determinar los gastos de operación, primero tenemos que obtenerlos. Bien, después de ello, vamos a determinar el resultado antes de RIF, que es el resultado de operación más otros ingresos menos otros gastos. Hasta aquí, hasta el punto 4, normalmente ustedes ya lo han hecho, tanto en primero o en segundo. Aquí viene lo nuevo de la norma, que es el RIF o el resultado integral del financiamiento. ¿Cómo determinamos el RIF? Fíjense, es ingresos financieros más ganancia cambiaria menos gastos financieros menos pérdida cambiaria más menos el repomo. ¿Qué significa repomo? Resultado por posición monetaria. ¿Y cuándo se determina el repomo? ¿O cuándo se obtiene? ¿O cuándo una empresa tiene un repomo? Cuando hay una reexpresión de estados financieros. ¿Y qué es una reexpresión de estados financieros? Cuando la empresa reconoce los efectos de la inflación. Por lo tanto, reexpresión de estados financieros es reconocer los efectos de la inflación. Para ello, tendríamos que conocer la norma B10, que la norma B10 es los efectos de la inflación. ¿Y qué es inflación? Pues todos saben que inflación es el aumento sostenido de los precios o productos que se comercializan en la economía de un país determinado. En este caso, México. Por lo tanto, si nosotros reexpresáramos los estados financieros, dentro de ese proceso, pues llegaríamos a obtener el resultado por posición monetaria que se abrevia como repomo. Bien, por lo tanto, si no hay reexpresión, pues no hay repomo y ahorita, en 2023, no es necesario la reexpresión de los estados financieros. Cuando ustedes vean la norma B10, se van a dar cuenta cuándo hay que reexpresar estados financieros. Y se los comento, la norma B10 nos dice que hay que reconocer los efectos de la inflación o bien practicar una reexpresión cuando estamos en un entorno económico inflacionario. ¿Y cuando estamos en un entorno económico inflacionario? Cuando hay acumulada la inflación de los 3 últimos ejercicios, si ahorita estoy en 2023, pues tendría que sumar la inflación de 2022 más 2021 más 2020 y la suma de la inflación debe de ser igual o mayor a un 27%. Si nosotros la sumamos la inflación real de 2022, que fue del 7.81, más de 2021, que fue de cerca del 7%, más la inflación de 2019, 22, 21 y 20, perdón, la de 2020, pues andaremos por ahí del 18, 19%. Por lo tanto, en 2023 no aplica el que reconozcamos los efectos de la inflación y por lo tanto no hay repomo. Entonces, así se determina el RIF. Ingresos financieros. ¿Qué son los ingresos financieros? Pues los intereses que nosotros cobramos, por ejemplo, a los clientes que no nos pagan y les hacemos un cobro de intereses por mora o intereses moratorios o intereses por algún tipo de atraso o X situación. ¿Cuál es la ganancia cambiaria? La ganancia cambiaria es cuando tenemos operaciones en moneda extranjera, por ejemplo, dólares, y que a la hora de tener la operación y a la hora de pagar, pues disminuye el tipo de cambio
y nosotros tenemos una ganancia por el tipo de cambio. Los gastos financieros, pues, ¿qué son? Los intereses que pagamos, los intereses que nos cobra el banco, los intereses que nos cobran los proveedores por alguna comisión que por ahí nos haga. ¿Y qué es la pérdida cambiaria? Pues es lo mismo que la ganancia, pero que nos vemos en desventaja por el tipo de cambio, que a la hora de contratar una deuda, lo contratamos el tipo de cambio, ejemplo, a 18, y a la hora de pagarla, el tipo de cambio está en 19, pues tengo que pagar más pesos porque subió el tipo de cambio del dólar. Y eso se llama, esa diferencia se llama pérdida cambiaria. Pero también puede haber ganancias si es que el tipo de cambio mejora. Entonces, esos son los conceptos que integran el RIF. Los ingresos financieros, la ganancia cambiaria, los gastos financieros y la pérdida cambiaria, más menos el repomo, pero que ya vimos que ahorita no hay la posibilidad de que se genere algún tipo de repomo. El sexto resultado que obtiene el estado de resultados integral es el resultado antes de impuesto. ¿Y qué es el resultado antes de impuesto? Pues lo siguiente, el resultado antes de RIF más menos el RIF. El RIF fue el que obtuvimos en el punto número 5. De esta manera vamos a llegar a el resultado del ejercicio, que es el resultado antes de impuesto menos el impuesto sobre la renta, menos la famosa PTU, que ahorita está de moda porque en mayo se reparte. ¿Y qué es la PTU? La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Cuando una empresa presenta su declaración anual y generó utilidad fiscal, de esa utilidad fiscal le debe de compartir a sus trabajadores una participación en la utilidad, que en este caso es el 10%. Obvio, hay un procedimiento para determinarlo y eso lo van a ver ustedes cuando vean impuestos de personas morales, cómo determinar el ISR o el impuesto sobre la renta y cómo determinar la participación de los trabajadores en las utilidades de la misma. Bien. El resultado integral es el nuevo resultado que obtiene, a ver, permítanme, no me, voy voy a apagar el micrófono porque me está entrando una llamada.
Bueno, ahí disculpen, ya volví. Es que me entró una llamada y la tuve que contestar. A los presentes una disculpa y a los que están escuchando la clase grabada, bueno, pues, me fui por ahí unos 2 minutos, 3, pero ya regresamos. Voy a seguir con la explicación que estaba del formulario del estado de resultados. Si se fijan ustedes, si nos vamos a lo básico, estado de resultados integral. Bueno, ¿qué quiere decir? Que este estado es el que genera ciertos resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Estos 8 resultados. ¿Cuál es el primer resultado? Ventas netas, que ya explicamos. ¿Cuál es el segundo? La utilidad bruta. ¿Cuál es el tercero? El resultado de operación, que obviamente yo les dije que no hay una cuenta que se llame resultado de operación, sino que, perdón, el resultado de operación es utilidad bruta menos gastos de operación. Y no existe una cuenta que se llame gastos de operación. Por eso tenemos que determinar los gastos de operación, que es los gastos de operación es igual a gastos de venta más gastos de administración. Después de ello, determinamos el resultado antes de RIF. El resultado antes de RIF, que es antes de determinar el resultado integral del financiamiento, que es el resultado de operación más otros ingresos menos otros gastos, y el resultado integral del financiamiento, o llamado RIF, es el que se determina con los ingresos financieros más la ganancia cambiaria, menos los gastos financieros, menos la pérdida cambiaria, más menos el repomo, que ya determinamos o ya dijimos cómo se determina el repomo y cuándo es cuando se determina el repomo, que eso es cuando hay una reexpresión. Bien. El resultado antes de impuesto es aquel que se determina el resultado antes de RIF más menos RIF, que ya dijimos cómo se determina este resultado integral del financiamiento. El resultado del ejercicio, que es el que ustedes ya conocen, es el resultado antes de impuesto menos los impuestos propios de la empresa, que son el ISR y la PTU. ¿Qué significa ISR? Impuesto sobre la renta. ¿Qué significa PTU? Ahorita lo comentaba, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, y que estos dos impuestos que tiene la empresa, pues obviamente tendrá que determinarlo, o lo tendrán que determinar ustedes cuando vean impuestos, cuando vean personas morales. Hay un procedimiento para determinar. Este es el resultado nuevo, que es el resultado integral. ¿Qué es el resultado integral? Bueno, al resultado del ejercicio se le suman o restan los otros resultados integrales, que también son conocidas como ORIs. O-R-I, ORI. ¿Qué es una ORI? Es un ingreso o un gasto devengado no realizado. Vamos a explicar qué es esto. ¿Sabes qué? Estornudó. Y porque estaba estornudando y luego vino y vomitó. Entonces yo creo que eso le provocó el vómito. Porque sí empezó a estornudar, pero yo estaba acá. Pero límpiale ahorita con agua, pero antes de que se quede así. Bien, ay, perdón. ¿Qué es el resultado integral? Bueno, es el resultado del ejercicio, el que ustedes ya conocen, más menos
las ORIs. ¿Qué son las ORIs? Repito, son ingresos o gastos devengados no realizados. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué es la ganancia cambiaria? Bueno, ya dijimos, la ganancia cambiaria es cuando tenemos una operación en dólares o en moneda extranjera, puede ser euros, y voy a poner un ejemplo. Ustedes compran mercancía $100 y el tipo de cambio está a 18 pesos. $1,000 a 18 pesos. Para que sea así rápida la operación. 1,000 por 18, nosotros debemos 18,000 pesos. Y resulta que cuando vamos ahí, nosotros debemos 18,000 pesos. ¿Qué pasa cuando nos dan 15 días de crédito, 20 días de crédito y nosotros debemos $1,000? Cuando nosotros debemos $1,000, son 18,000 pesos. Si el tipo de cambio es 18. Bueno, pasa el tiempo que nos dieron de crédito y tenemos que pagar $1,000. Pero resulta que el tipo de cambio está a 17 pesos. Por lo tanto, tenemos que pagar solo 17,000 pesos. ¿Eso qué significa? Que tuvimos una ganancia cambiaria de 1,000 pesos. Y eso es lo que se pone como ganancia cambiaria. ¿Cuándo va a ser un ingreso ORI? Les platico. Si nosotros tuviéramos la misma operación, $1,000 a 18 pesos a crédito, debemos 18,000 pesos. Y resulta que la operación la hicimos el día 20 de mayo. Llega el final del mes y tenemos que presentar estados financieros. Pero el tipo de cambio está a 17. No hemos pagado. Simplemente el tipo de cambio está a 17. Bien. Nosotros tenemos que reconocer lo que vamos a pagar. ¿Cuánto vamos a pagar? Solo 17,000 pesos. Pero vamos a tener un ingreso u otro ingreso integral o una ORI de ingreso. ¿Qué significa eso? Que esa utilidad cambiaria está devengada porque el tipo de cambio es 17, pero yo no he pagado. Por lo tanto, la ganancia no es real. Al no ser real, la tenemos que clasificar como otro resultado integral de ingreso. Ahí, por eso, ahí este estado ahora nos dice lo que esté devengado y no realizado, tendrás que reconocerlo como ORI, tanto de ingreso como de gasto. Por lo tanto, ¿cuándo tendría una pérdida cambiaria? Pues si yo compro los $1,000 a 18 y a la hora del pago están 19, pues no voy a pagar 18,000 pesos, voy a pagar 19,000 pesos. Por lo tanto, ahí tengo una pérdida cambiaria y al momento de pagarla se realiza la pérdida cambiaria. Pero si yo solo voy a presentar estados financieros, voy a reconocer ese gasto, pero no como una pérdida cambiaria realizada, sino como otro resultado integral. Por eso se dice, los ORIs son ingreso o gasto devengado no realizado. Y por eso el Estado lo separa como otros resultados integrales. Les comento, muchos contadores no se meten en este rollo. Muchos contadores lo contabilizan como ganancia o pérdida cambiaria, no lo meten como ORI, pero yo tengo la obligación de decirles, la norma lo contempla.
Por lo tanto, ¿qué son los otros resultados integrales? Son ingresos o gastos devengados no realizados. Y esos son los ocho resultados que se van a generar. Y también les voy a mandar este formulario para que ustedes lo tengan. Y de hecho está en Excel para que lo puedan manipular o tener. Y nada más, obviamente, pues no le muevan porque entonces perdemos el formulario. Terminando la clase, yo les mando las presentaciones y también les mando esta tabla que es el formulario. De hecho, arriba vean el nombre del archivo, formulario del estado de resultados. Bien. Siguiendo con la norma, déjenme regreso a donde estaba. Y eso que está aquí es el formulario. No hay otra, pero para mí creo que es más amigable conocer el formulario. Bien. Voy a irme un poquito rápido porque todo lo que ahorita dije a la hora de desarrollar las fórmulas, pues prácticamente me eché todo esto. O comenté esto. Por ejemplo, ya vimos cómo se determinan las ventas en el formulario, cómo se determina la utilidad o bruta o los gastos de operación. Ya vimos qué es el resultado integral del financiamiento. Y ahí, si se fijan ustedes, nos dice aquí parte del formulario. Ingresos o ventas menos rebajas igual a ventas netas, menos costo igual a utilidad de operación, que esto es parte de lo que ya vimos, pero para mí se me hace más amigable el formulario que les acabo de presentar. Bien. Voy a irme a la clasificación de los gastos, que esa no lo vimos. Aquí, clasificación de los costos y gastos. ¿Cómo se clasifican los costos y gastos? Por su función, por su naturaleza o una combinación de estos. ¿Qué son los costos y gastos por su función? Bien. Dice, bueno, esto aquí viene ya. Clasificación por función. Se presentan por rubros genéricos los costos y gastos atendiendo a su contribución a los diferentes niveles de utilidad o pérdida dentro del estado de resultados integral. Esto implica que, pues, que presenta el costo de ventas o de servicios en forma separada de los demás costos y gastos. Obvio, tenemos que clasificarlo por su función, porque no es lo mismo un costo de ventas a un gastos o gastos de administración o venta. Por lo tanto, lo más conveniente es clasificar los costos y gastos por su función, atendiendo, obviamente, este formulario que ya vimos. Y aquí viene algún ejemplo, pero eso lo vamos a ver también nosotros en algún caso o ejemplo. Los costos y gastos de operación es lo que ya vimos que se pueden mostrar de manera global, pero también separada. Bien. Ahora vamos a ver la clasificación por... A ver, permítanme. Ahora, ¿cuál es la clasificación de los gastos por su naturaleza?
Para mí, lo más correcto es por su función. Pero vamos a leer lo que dice la norma por su naturaleza. Dice, se presentan por rubros de costos y gastos atendiendo a la esencia específica del tipo de costo o gasto de la empresa. Es decir, no se agrupan en rubros genéricos. Los costos y gastos deben desglosarse en sus componentes principales. Un ejemplo de este es el desglose siguiente. Pues obviamente, ya cuando lo ponemos en una balanza analítica, pues ahí sí tenemos que hacerlo por su naturaleza, en el cual ponemos gastos de venta, es por su función, y por su naturaleza, pues obviamente si es un consumo de inventario, si son sueldos, si son depreciaciones, si son comisiones, si es mantenimiento. Entonces nosotros lo que hacemos es, por su función es global, por su naturaleza es detallado, pero para eso, ahora en Microsoft, pues podemos tener una cuenta de mayor que diga gastos de venta y esa cuenta de mayor tiene subcuentas o bien auxiliares y esos auxiliares atienden a la naturaleza de la clasificación de los costos y gastos. Y aquí vienen algunos ejemplos, pero yo les voy a mandar un ejemplo ya hecho o lo vamos a comentar la siguiente clase. O ahorita si tenemos tiempo. Bien. Dice que este estado se puede presentar en uno o en dos. ¿Qué es esto? En una hoja o en dos hojas. Así de sencillo. En la primera hoja llegamos hasta el resultado del ejercicio y en la segunda hoja podemos llegar a el resultado integral. O bien en una sola hoja y tenemos que llegar a el resultado integral. Como ustedes quieran hacerlo, las dos formas es correcto. Bien. Obviamente en las normas de revelación nos dice que debemos de revelar la información suficiente. Obviamente yo les decía, si nosotros pertenecemos a un grupo de empresas y ya sea que seamos la controladora o la controlada, pues tenemos que, ya sea si somos la controlada, nosotros tenemos que compartir la utilidad que nos corresponde a la controladora, o bien si somos la controladora, pues las sucursales o las controladas o las subsidiarias, pues nos tienen que compartir la utilidad o pérdida que se obtuvo. A ver, permítanme. Bien, una disculpa, es que ahora aquí en la oficina anda un cachorro y anda ahorita con, no sé si se pegó o qué pasó, pero le salió sangre de la nariz y aquí la dueña anda preocupada, pero seguimos. Por lo tanto, en las normas de revelación me dice que nosotros debemos revelar la suficiente información para que el usuario nos entienda o la información sea clara, la información sea confiable.
Y obviamente nos dice, si son parte de un grupo de empresas, pues tendrán que revelar la participación de la controladora en tu empresa, o si eres la controladora, pues la utilidad o pérdida que tienen en las empresas donde tienen participación accionaria. Obviamente, si no pertenecemos a un grupo y es la empresa individual, pues obviamente no tenemos que revelar nada de esta información. Aquí lo repite, dice, cuando se traten de estados financieros consolidados, cuando hay estados financieros consolidados, cuando la empresa forma parte de un grupo y se tienen que presentar en forma consolidada. ¿Qué es la consolidación? Es la unión de dos o más empresas para la presentación de sus estados financieros, y obviamente el estado de resultados se tiene que hacer consolidado si es que somos parte de un grupo de empresas. Si no somos y somos una empresa independiente y no forma parte de un grupo, pues obviamente no aplica lo de tener estados financieros consolidados. Bien. En las normas de revelación nos dice que cuando la información revelada en los estados financieros no es suficiente, podemos tener o agregar notas aclaratorias. ¿Qué son las notas a los estados financieros? Notas adicionales para que el usuario nos pueda entender. Ejemplo, si nosotros tuvimos operaciones en moneda extranjera, pues tenemos que revelar cuántas ventas fueron hechas en moneda extranjera, qué tipos de cambio o qué tipo de moneda. Por ejemplo, si nosotros la determinación del costo de venta fue evaluado bajo el sistema de inventarios perpetuos y luego bajo el sistema de primeras entradas, primeras salidas, y hubo una inconsistencia o cambio de política, pues esa no la podemos revelar en ningún estado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues revelar vía una nota aclaratoria o notas a los estados financieros. Y esto es lo que está diciendo aquí en lo que estoy poniendo. Obviamente aquí nos habla de algunos ejemplos, pero yo prefiero darles los casos prácticos que yo les voy a proporcionar. Y prácticamente sería todo lo de la norma. Ahorita voy a ver un caso práctico. Me voy a ir a él para utilizar estas fórmulas. Voy a abrir el caso práctico y lo vamos a ver bien rápido. Aquí está el caso resuelto. Fíjense, aquí viene una balanza de comprobación. Obviamente voy a navegar en la hoja Excel para que ustedes la puedan ver. Aquí está la balanza de comprobación. La empresa se llama Servicios Industriales, es una balanza que corresponde al ejercicio 2008 y la balanza de comprobación trae un saldo inicial, los cargos, los abonos y un saldo final. Esta balanza es como la genera, por ejemplo, un microchip o un sistema de contabilidad cualquiera que utiliza cualquier empresa. Y lo que tiene esa balanza es la cuenta, el nombre de la cuenta, saldo inicial, debe, haber, saldo final. Y nos muestra las cuentas de balance. De hecho, aquí yo ya le puse una B y una R, si es que es de resultados, todas las cuentas de balance, y luego vienen las cuentas de resultados, y obviamente viene con una R. Si se fijan ustedes, vienen acá en los saldos finales con amarillo. Bien. Esto
lo oculto porque eso no es parte de la balanza. Ahí está la balanza. Y con estas cuentas de resultados, yo voy a hacer mi estado de resultados. ¿Qué cuentas tiene? Ventas, otros ingresos, ingresos financieros, ganancia cambiaria, devoluciones sobre ventas, costo de ventas, gastos de administración, gastos de venta, otros gastos, gastos financieros, pérdida cambiaria, ISR, PTU, ORI, fluctuación cambiaria de ingreso, y ORI, pérdida cambiaria, que es una de gasto. Bien, con estas cuentas, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer un estado de resultados. ¿Y qué hago primero? Pues pongo el encabezado, servicios industriales, estado de resultados integral, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Llévalo. ¿Sigues hablando? Se repite que no. ¿Pero qué le pasa ahí? Yo creo que tenía esto como en la cabeza y esto se pierde, pero no hay mucho nada. No sabe. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Primer resultado, ventas netas. Fíjense, vámonos al formulario. Ventas netas es igual a ventas menos devoluciones menos rebajas. Y aquí aplicamos la fórmula. Ventas menos devoluciones sobre ventas. No hay rebajas. Llegamos a ventas netas. Este es mi primer resultado. Y luego, dice el formulario. El segundo resultado es la utilidad bruta, que es las ventas netas menos costo de ventas. ¿Y qué hago? Pues a las ventas netas le resto costo de ventas y llego a la utilidad bruta, mi segundo resultado. Ahí está, lo estoy poniendo con amarillo. Y luego, voy a determinar los gastos de operación. Y dijimos que los gastos de operación, según el formulario, aquí viene gastos de operación, es la suma de gastos de venta y gastos de administración. Y aquí está, gastos de administración más gastos de venta, 2.500.000. Este es mi tercer resultado. Y obviamente, ¿de dónde estoy sacando esas cantidades? Pues de aquí, ejemplo, para que ventas, 12.850.000. Me voy aquí están ventas, 12.850.000. Pero no quiero estar yendo y viniendo, simplemente comentarle que los datos salen de la balanza. Y luego, ya teniendo los gastos de operación, que determinamos el resultado de operación. ¿Y cómo sale el resultado de operación? La utilidad bruta menos el total de gastos de operación, que en este caso va a ser el tercer resultado, porque acuérdense que este es como el tercer resultado A, que viene en el formulario. Este sería el tercero A y este es el tercero. Si yo le hago aquí, digo, para que vayan viendo cuáles son los resultados. Este es el 1, este es el 2. ¿En qué orden? En el orden del formulario. El 1, el 2, el 3 y el 3A. Bien. ¿Cuál es mi cuarto resultado? El resultado antes de RIF. Y en ese voy a decir el resultado de operación más otros ingresos menos otros gastos. Y este es el resultado antes de RIF, que es mi resultado número 4. Y antes de seguir, determino el resultado integral del financiamiento, que es mi resultado número 5. Obviamente aquí viene la suma. Ahorita voy a decir que tengo gastos financieros más ingresos financieros menos pérdida cambiaria más ganancia cambiaria. ¿Y qué hago? Sumo los positivos y sumo los negativos y los enfrento y llego a una suma algebraica de restar gastos financieros
restar pérdida cambiaria, que en este caso son 185,000, y los ingresos que suman es ingresos financieros más ganancia cambiaria, que es 1,040,000, y me da un RIF de 855,000. Acuérdense que RIF es resultado integral del financiamiento. De tal manera que mi sexto resultado, porque el RIF fue el quinto, mi sexto es el resultado antes de impuesto. Ese resultado antes de impuesto es el resultado antes de RIF más menos el RIF. En este caso se suma porque fueron más los ingresos que los gastos. Entonces llego yo a los 5,035,000. A ese resultado antes de impuesto le resto los impuestos, que son el ISR y la PTU, y que son menos 750,000 menos 100,000. Y de esa manera voy a tener el resultado antes del resultado del ejercicio. Hasta aquí es donde ustedes conocían más menos los otros resultados integrales, también conocido como aquí lo pongo entre paréntesis, ORIS. ¿Qué son las ORIS? Ingresos y gastos devengados no realizados. En este caso tengo uno de utilidad y tengo uno de pérdida. Por eso mi resultado del ejercicio se ve disminuido en 20,000 pesos. Y llego yo a mi resultado integral. ¿Cómo llegué a este resultado integral? Pues simple y sencillamente aplicando mi formulario. Entonces la norma pues, es la más sencilla del mundo. Obvio, nos dice cuáles son las normas de presentación, cuáles son las normas de revelación y cuál es la estructura. Pero en la estructura, pues yo me fui a solucionar ese punto con un formulario. Ese formulario es el que tienen ustedes ahorita en pantalla y que yo se los voy a mandar. También les voy a mandar el caso resuelto, este que estamos resolviendo, que en esencia es el mismo que ustedes conocían cuando estuvieron en primero, en segundo, y que han hecho a través de los semestres, pues estados de resultados integrales. Ahorita que termine, se los voy a mandar a César para que lo suba y de esa manera compartirlo con ustedes. Yo sé que pudieran tener algún tipo de dudas, pero yo lo que quiero es que primero lo vean, lo digieran y si quieren la siguiente clase, antes de empezar, pues vemos dudas. Ahorita lo que me urge es pasarles las diapositivas a César, pasarle el formulario y pasarle el caso práctico. Yo me comprometo que ahorita terminando la clase se los mando y le voy a decir que hoy mismo los ponga en el portal para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan analizar y el siguiente lunes lo primero que hacemos es ver algún tipo de duda. ¿Les parece? Bueno, Sí, contador. Contador, Bien. usualmente, disculpe, le voy a hacer un comentario. Usualmente hacemos un grupo de WhatsApp para, como lo acaba de externar usted, que a veces que tenemos dudas, que lo podamos, externar ahí. Es decir, si a veces tengo yo una duda, la externamos en el grupo por si algún otro compañero tiene la misma duda, ya no tenga que darle explicación de manera personal. No sé si sea posible que hagamos un grupo de WhatsApp donde usted esté Sí, incluido. me En lo gustaría que que tú tratamos lo el semestre. hicieras y si quieren, pues, ¿qué te puedo decir? No sé si me das tu número de teléfono, ahorita de viva voz, lo anoto y te mando un WhatsApp de, ¿De de, acuerdo? de, de, de saludo. Claro que sí. Y, a ver, échale. Es 8712 Ajá, 02 02. 9898. Te repito. 8712029898. Es correcto, contador. Ok, Carlos Reyes. Ramírez Reyes o Reyes.
Es Carlos Roberto Ramírez Reyes, como usted guste. Ok. Ahorita te agrego y te mando un saludo y ya tú ahí a ese WhatsApp te mando la información para que tú la compartas más directa. Ah, ok, igual entonces sí me autoriza a hacer un grupo donde lo incluya usted. Sí, o Excelente. igual haz tu grupo, háganlo ustedes Sí, y yo te lo mando a ti y tú lo compartes ok, para de que sea acuerdo. un grupo privado y ustedes hablen lo que tengan que hablar. Ok. Pues, es que Yo ahorita usualmente te mando la información y también le digo a César que la suba a la plataforma. agregamos al catedrático para si tenemos alguna duda externarla ahí como Agrégame y grupo. por ahí y no hay problema por mí. Agrégame. Excelente. Ahorita yo te Muchísimas mando mi gracias. teléfono. Es más, si quieres, te lo doy para que tú me agregues y ahí a ese grupo lo mando. Ok, sí, dígame. ¿Cuál es mi número? 87 13 91 45 60. ¿Cómo salía el parque? Espere, hijo. 8713 91 45 60. Así es. Y Excelente. ahí, ya que me llegue la notificación que estoy agregado al grupo, ahí si quieres ponerle contabilidad avanzada 2023 para no perderme, porque a veces me crean otros grupos con ese mismo nombre y con eso lo ubico y ahí mismo mando la información ahorita mismo. Ok, maestro. Sigo, Órale, contador. Muy bien. gracias, bye. Gracias a usted, contador. Hasta luego. Saludos, compañeros.